arquitecto, la gente que dirigía las sociedades, enseguida se afiliaron a la masonería, porque la masonería da poder no solo porque te potencia como persona según ellos, sino porque también tienes mucha influencia en la sociedad y te puedes relacionar con otros masones que van a hacer negocios contigo y que son gente de mucho dinero y que por tanto vas a prosperar. Entonces la masonería enseguida tuvo mucho éxito entre las élites. Por eso, además, es necesario saber que la masonería tuvo especial éxito en Estados Unidos. En Estados Unidos la masonería se implantó enseguida también. Por tanto, no es de extrañar que, como veíamos al principio, George Washington, el primer presidente de la nación americana, fuera masón. Porque en Estados Unidos, en su época, la masonería era muy potente. Aquí vemos, por ejemplo, la tumba de George Washington, que está pues, en Mount Vermont, en Virginia, cerca de la ciudad de Washington. Aquí vemos su tumba. Veis que está presidida por dos obeliscos, luego ahí vemos dos obeliscos más. Vemos aquí una foto actual de la tumba, donde si buscáis no encontraréis ninguna cruz. Es una tumba, pero no encontraréis ninguna cruz. ¿Por qué? ¿Por qué una tumba del primer presidente de Estados Unidos, en una nación que era plenamente cristiana, que estaba poblada de cristianos? Allí todo el mundo en el siglo XVIII americano prácticamente se declaraba cristiano. Pero en cambio en su tumba no hay ninguna cruz, que es el símbolo del Dios cristiano. ¿Cómo es que aquí solo hay obeliscos y no hay ninguna cruz, ¿no? Vemos aquí la tapa de su ataúd, no vemos tampoco ninguna cruz por ningún lado, y una vez más la entrada, en una foto actual, vemos simplemente obeliscos, no vemos ninguna cruz. Por tanto, ya vemos que los masones decoran sus tumbas con obeliscos, no con cruces. Vemos aquí también, por ejemplo, la tumba de otro eminente personaje de la época de Washington, que era Alexander Hamilton, que fue masón y primer secretario del Tesoro de Estados Unidos de la época de George Washington. Vemos también su tumba y vemos como tampoco encontramos ninguna cruz. Aquí lo que encontramos son obeliscos. Lo mismo con la tumba, por ejemplo, de Benjamin Franklin, en Boston, Massachusetts. Franklin, que fue un investigador y un divulgador científico muy importante de la época de Washington, también quiso ornamentar su tumba con un obelisco. Aquí tampoco vemos ninguna cruz, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que en el siglo XVIII americano, con lo cristianos que eran, no hubiesen cruces en las tumbas de los masones? Aquí vemos un cementerio, por ejemplo, en Richmond, Virginia, donde vemos cómo se alternan las tumbas con cruces con las tumbas con obeliscos, ¿no? Las tumbas de obeliscos nos señalan sitios donde está enterrado probablemente un masón, y en las tumbas con cruces pues se nos presentan tumbas de gente normal, de gente pues en esos momentos cristiana, por lo tanto, decorando su tumba con una cruz. Esto ya vemos, por tanto, que aquí hay algo que debemos conocer, ¿no? Hay un símbolo que debemos conocer, y es el símbolo del obelisco. Ellos no decoran sus tumbas con una cruz porque ellos no creen en el Dios cristiano, ellos no creen en el Dios de la Biblia, ellos creen en Gadu, el gran arquitecto del universo. Aquí en la Wikipedia, por ejemplo, nos dice que el gran arquitecto del universo, expresado habitualmente con el acrónimo Gadu, es el nombre simbólico con el que suele referirse a un dios como primera causa del universo en ciertas órdenes iniciáticas, como por ejemplo la francmasonería. Así que ellos adoran a Gadu, no adoran al Dios de la Biblia. Ellos usan un obelisco porque pensemos que para ellos Gadu es el ser superior que les trae la luz del conocimiento a sus vidas. Como Gadu es el Dios que les trae la luz del conocimiento a sus vidas, un símbolo para la luz, un símbolo para el conocimiento puede ser el sol, porque el sol es el astro que nosotros vemos que ilumina más la Tierra. Por tanto, es un buen símbolo el sol para representar la luz del conocimiento. Y precisamente un obelisco, uno de los significados que tiene el obelisco es que es un rayo de luz. Los mismos egipcios, que fueron los que empezaron con los obeliscos, y aún antes, pero para ponernos en un punto de inicio, los egipcios consideraban que el obelisco era un rayo del dios Sol, entre otras cosas. Por tanto, el masón, cuando decora su tumba, lo decora con un obelisco, que es un rayo del sol, un simbolismo que representa la luz del conocimiento que le trae su Dios, un símbolo que representa, por tanto, a Gadu, el gran arquitecto del universo.
Pero claro, pensemos una cosa, si Gadu es el portador de la luz, es el portador de la luz que trae la luz a la masonería, en este caso, en latín, portador de la luz tiene un nombre que es Lucifer. Lucifer en latín significa portador de la luz. Esto, por tanto, significa que este Gadu es en realidad Lucifer. ¿Esto significa que la masonería está adorando a Lucifer? Esto lo veremos a lo largo de estas diapositivas, que cada uno saque su propia conclusión. Pero desde luego, para poner un punto de inicio, os diría que ya en la Biblia, concretamente en Jeremías 43:13, se nos explica cómo Dios, el Dios de la Biblia, realmente detestaba los obeliscos, los odiaba, empujaba a su pueblo a destruir a los obeliscos, porque sabía que era una adoración que no tocaba a un Dios que no tocaba. Aquí lo vemos, también quebrará los obeliscos de Heliópolis, que era esa ciudad egipcia, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Así que el Dios de la Biblia ya vemos cómo odia a los obeliscos, pues es raro que no odie también a quien representa a los obeliscos, que es a ese portador de la luz, a ese Lucifer en latín. Así que nosotros, ya sabiendo esto, cuando vemos este enorme obelisco en la ciudad de Washington, que fue construido también en 1884 en honor a George Washington, vemos como Estados Unidos, una nación teóricamente cristiana, ha puesto este símbolo, este símbolo dedicado a Gadu, al gran arquitecto del universo, que es Lucifer, en medio de la capital. Entonces uno queda asombrado, ¿no?, cuando realmente conoce el simbolismo de esta construcción, ¿no?, y que la vemos además justo alineada delante del Capitolio, que es donde se deciden las leyes de la nación. Ya vemos realmente que hay una parte de Estados Unidos que está siguiendo unas enseñanzas que no son las cristianas, sino que son unas enseñanzas masónicas plenamente. Aquí vemos a Benjamin Franklin vestido de masón. Hemos dicho que Benjamin Franklin era ese investigador de la época de Washington que también fue masón. Lo vemos aquí con la G detrás, la G de su dios Gadu. Benjamin Franklin fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que sabéis que fue en 1776. En el año 1776 se firmó la Declaración de Independencia. Pues bien, en esa declaración muchos de los firmantes eran masones. Lo era Benjamin Franklin, que fue uno de los firmantes, y lo fueron todas también estas personas que vemos aquí en un cartel de la época, donde salen todos estos distinguidos masones de la Revolución. Ellos eran declarados masones también, ya trabajando en los inicios de la nación americana. Benjamin Franklin fue un masón que se inició en una logia en Filadelfia. Él era de Filadelfia. Aquí vemos una logia de esa ciudad que fue construida años después de Benjamin Franklin. Concretamente, esta logia fue construida en 1855. Si os fijáis detenidamente, veréis que en el techo hay una estrella de 5 puntas, un pentagrama. No sé si lo podéis ver, en el techo hay una estrella de 5 puntas. Bueno, esto es otro símbolo de la masonería que usa para transmitir sus enseñanzas a sus adeptos. Este símbolo de la estrella de 5 puntas es muy antiguo, lo encontramos ya en las tablillas cuneiformes, en las tablillas, ya sabéis, de cerámica cocida, que tenían en la época de los sumerios, la civilización que se nos dice que es la civilización más antigua de la humanidad. Pues ahí ya encontramos una estrella de 5 puntas imprimida en esta tablilla que ha llegado hasta nosotros. Esto, el origen, ya digo, es de Mesopotamia, en el actual Irak. ¿Qué significaba esta estrella de 5 puntas y qué sigue significando hoy en día? ¿Por qué los masones la usan, no? Bueno, esta estrella de 5 puntas está sacada de la órbita que hace la estrella Venus cada 8 años. Vemos cómo la estrella Venus se posiciona, se alinea con el Sol y la Tierra 5 veces. Esto, si os fijáis bien, veréis cómo arriba a la derecha, veis cómo en el año 2010 hubo una alineación entre la Tierra, Venus y el Sol en medio. Luego nos vamos para la siguiente alineación, que fue aquí abajo, en el 2012, vemos otra alineación entre la Tierra, Venus y el Sol. Luego seguimos la línea y nos vamos a la siguiente alineación en 2014, que hubo entre la Tierra, Venus y el Sol.
Otra línea, nos vamos a la alineación que hubo en el 2015 y finalmente otra en el 2017. Por tanto, vemos como en 8 años la estrella Venus, el planeta Venus, perdón, se alinea 5 veces, cada 8 años se alinea 5 veces con la Tierra y el Sol. Esto ya lo conocían los antiguos sumerios y lo conoce hoy en día la masonería y lo conocen hoy en día todas las sociedades secretas. Esto lo que viene a expresar es la perfección del universo. Ellos veían que el universo era perfecto y ellos querían que este dios Gadu, los masones quieren que este dios Gadu les ponga en ellos la perfección del universo. Por eso la estrella de 5 puntas preside pues todas sus logias, ¿no? Cuando tú vas a una logia de masona, pues siempre te encuentras con la estrella de 5 puntas. Es un símbolo que cuando el masón la ve, recuerda que está trabajando, se está dejando trabajar por Gadu para que implemente en él el orden perfecto del universo, implemente en él el pentagrama. Esto lo vemos, pues, una vez más en su logotipo, ¿no? Cuando el masón ve esto, ¿qué ve? Bueno, pues recuerda que él es una piedra tosca que está siendo trabajada, que es la escuadra y el compás, por la G, que es Gadu, para implementar en ella el orden perfecto del universo, que es el pentagrama. Aquí vemos la logia, por ejemplo, la Gran Logia de Argentina, en los años 60, donde vemos una vez más pues, este pentagrama presidiendo la logia. Lo vemos pues, ahí arriba en medio de un triángulo. Este es el símbolo del orden perfecto del universo que ellos están deseando que se implemente en cada uno de ellos que están aquí sentados. Curiosamente, vemos también como este símbolo de la estrella de 5 puntas, que ellos dicen, los masones, que simboliza este orden perfecto que trae Gadu, también es usado por gente que es declaradamente satanista, como por ejemplo este Richard Ramírez, que fue un asesino en serie, que ya fue sentenciado a muerte y ya fue condenado, pero que ya ostentaba este mismo símbolo, lo vemos aquí grabado en su mano, ¿no? Tatuado en su mano. Él era un declarado satanista y usaba, curiosamente, este mismo símbolo de la estrella de 5 puntas. Vemos también como Anton Sándor Lavey, el fundador de la Iglesia de Satán en Estados Unidos en el siglo XX, también usaba este símbolo de la estrella de 5 puntas, ¿no? Pues es curioso, si los masones, para ellos tiene relación este símbolo con Gadu y para estos tiene relación con Lucifer, pues ya hemos visto antes como Gadu efectivamente es Lucifer. La alta masonería está adorando al ángel caído, a Lucifer, ¿no? A Gadu, a ese gran arquitecto del universo. Aquí vemos pues, una instantánea donde vemos a este Anton Lavey con John Kerry. John Kerry, recordad que es masón y fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en 2004 y también durante muchos años ejerció como secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, era el ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. Aquí lo vemos pues, muy amigablemente pues, con este fundador de la Iglesia de Satán, ¿no? Incluso la misma Biblia relaciona al planeta Venus con Lucifer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este versículo que nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este lucero, hijo de la mañana, se refiere a Venus, que es la estrella, el único brillo de planeta que se ve en el horizonte matutino cuando sale el sol, ¿no? Sale el sol, desaparecen todas las estrellas, pero la Venus sigue brillando. Por eso se lo llama el hijo de la mañana, el lucero de la mañana. Pues en la Biblia se relaciona al lucero de la mañana, a Venus, con Lucifer. Aquí se está hablando de Lucifer. Cortado fuiste por tierra tú, que debilitabas a las naciones. Así que ya vemos que, según la masonería, el pentagrama representa a su dios Gadu, y para otras tradiciones, incluso para la Biblia, el pentagrama, que es Venus, representa a Lucifer. En todo caso, lo sepan o no lo sepan los masones que asisten a las reuniones, muchos de ellos probablemente no lo sepan, pues acuden a estos salones pues para adquirir, como he dicho antes, pues influencia, contactos y progresar en la vida, a la vez que también buscan pues alcanzar ese potencial en sí mismos, el máximo potencial, buscan alcanzar su máximo potencial. Por eso acuden a las logias. Aquí vemos la Gran Logia de Londres, de Inglaterra, en una de sus ceremonias. Pero el masón no solo se preocupa para
alcanzar su máximo potencial como persona.